por acompañarnos aquí en Líderes, y el día de hoy tenemos el gusto de recibir en este espacio a Matías Quirós. ¿Cómo estás, doctor? Como siempre, Rolando, un gusto platicar contigo. No, hombre, al contrario, con el gusto de verte, de encontrarnos, de saludarnos de repente en todo este mar de circunstancias que se viven en el país y en Morelos, deja uno de ver a los amigos, así es que agradezco mucho la invitación. No, te agradezco mucho, y además eres colaborador del Círculo de Poder, o sea... Gracias, muchas gracias. Ya hay mucho trecho andado, y la verdad es que otras circunstancias diferentes, pero siempre prometedoras, ¿no? Sí, yo creo que hoy más que nunca es muy importante que la sociedad se informe, que la sociedad observe. Los comunicadores juegan un papel trascendental en la formación de criterio para que la sociedad informada tome decisiones en lo que está por venir para el futuro de México, de Morelos y de los municipios, los 36 municipios. Como debe ser del Estado. Oye, precisamente ya en ese tema, pues viene una agenda importante política social, con el proceso electoral ya a una semana que arranca prácticamente, y eso viene a reconfigurar las agendas también de la política. ¿Tú cómo percibes desde tu óptica como secretario del PRD, pero además parte de un proyecto, de una coalición que llama la atención, histórica, incluso Sí. Pragmática, como quiera decirse, pero es histórica? ¿Cómo visoras este proceso electoral que viene? Un proceso complejo, un proceso electoral muy cerrado en las discusiones partidistas, una sociedad cada vez más informada, más crítica y un voto diferenciado. Eso es lo que vamos a observar. Yo incluso fui actor de una circunstancia semejante en el año 2000, cuando tuve el honor de ser alcalde por primera vez, y viví de cerca ese voto diferenciado en una ola. Y después me tocó, cuando fui alcalde por segunda ocasión, vivir esa diferenciación nuevamente. Morelos se ha caracterizado por tener ese voto diferenciado históricamente. Ves ganar a un presidente por un color, a un diputado por un color diferente, a un gobernador por un color distinto, y creo que hoy la fortaleza de las instituciones políticas va a estar en la capacidad de selección de sus figuras para contrastarlas y presentarlas a la sociedad. Es un momento muy complejo, Rolando, muy difícil por el contexto político-social nacional que se está viviendo, que trasciende a los estados y el oleaje represa en los municipios. Pero yo observo, y lo digo desde ahorita, van a ser procesos muy cerrados, con diferencias muy cortas. Van a ser procesos que muchos de ellos van a terminar en tribunales electorales, y la gente de manera inteligente, de manera informada, va a hacer un voto diferenciado. Va a calificar, pero también va a castigar. Fíjate que en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador muchos podremos discrepar, pero creo que hay algo que yo coincido con él, y es que la sociedad hoy está más politizada. A final de cuentas se está compenetrando la gente, los jóvenes que no les gustaba el tema político. Es importante, lo mencionas bien, en Morelos hemos sido gobernados por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Morena, y ahorita, o sea, la alternancia es real, y se vislumbra la posibilidad incluso ahorita de otra alternancia. Entonces, ¿tú cómo ves ese sentido? ¿Crees que la gente se está empezando a preocupar por la circunstancia? Yo creo que en Morelos, históricamente, déjame decirte lo que yo he vivido los últimos 27 años de mi vida. Tengo de ejercicio como médico 35 años de ejercicio profesional, y de los cuales he venido alternando 27 con la vida pública, con la vida política de este estado. Y yo estoy convencido que desde 1997 en Morelos el voto se ha diferenciado. Ha habido dos olas. Vino la ola de Acción Nacional en el año 2000 y vino la ola de Morena en el 2018. Pero fuera de esas dos olas, la sociedad ha diferenciado su voto. Y aún en medio de esas dos olas, ha habido alcaldes, diputados, senadores de diferentes partidos, ¿no? Cada oleaje ha tenido su característica propia, pero la sociedad es muy informada en Morelos. Y no me extraña en lo absoluto, mi querido Rolando, que en el 2024 vamos a tener un voto diferenciado.
Oye, hablando de eso precisamente, uno de los temas torales para la fortaleza de una democracia en un país son los órganos electorales, precisamente. Sí. Situación que en este sexenio, aunque se quiera negar, ha recibido un embate terrible todos los órganos electorales, se les ha mermado en tema de recursos, de operatividad, incluso se les ha tratado de meter caballos de Troya para que se pierda la imparcialidad que debe haber en este proceso. ¿Cómo vislumbras los procesos, los órganos electorales? ¿Y crees que están por lo menos lo suficientemente aptos en este momento para hacer frente a un proceso electoral que a todas luces será histórico? Bueno, vamos a enfrentar un proceso bien, que lo has dicho muy bien, histórico, con órganos electorales acorralados, observados por el Ejecutivo Nacional y observados por el Ejecutivo Estatal, pero yo confío en la capacidad y en la respuesta ciudadana. Los órganos electorales hacen la planeación, pero quien está al frente de las elecciones son los ciudadanos, los que cuentan son los ciudadanos, los que validan una elección son los ciudadanos, y los ciudadanos son los que van a estar en las casillas contando los votos, guindas, rojos, amarillos, azules, multicolores. Esa es la fortaleza de este país. Yo tengo plena confianza que a pesar de los embates que ha sufrido desde el poder la estructura judicial electoral, la valoración, el principal pilar son los ciudadanos. Y en esa participación, Rolando, creo que la participación de los ciudadanos para ser vigilantes como presidente, como secretario, como escrutador, como observador, la participación de los órganos independientes observando los procesos electorales, la transparencia con que el proceso electoral se debe de manejar ante los órganos internacionales, garantizan que el proceso electoral debe de representar verdaderamente la voluntad de la sociedad. Yo estoy convencido que por más embates que se den, la sociedad es mucho... voy a utilizar una palabra y me la voy a piratear, pero es mucho pueblo para poco gobierno. Estoy convencido que la sociedad va a hacer las valoraciones conducentes y pensar que la sociedad, el pueblo, es un niño huérfano, es un niño mal educado, es un niño que tienes que tutelar como un gran padrino, me parece que eso es una opinión totalmente equivocada. La sociedad va a salir, va a participar, va a vigilar y va a dar los elementos para que conforme a derecho los órganos jurisdiccionales, los tribunales locales y los tribunales federales resuelvan en base a esos resultados. A mí me preocupa más otra cosa, y que es la presencia de la delincuencia en los procesos electorales. Yo no tengo preocupación de la participación ciudadana ni de los órganos electorales, tanto locales como federales, ni me preocupa la decisión de los jueces porque ellos se tienen que ceñir al marco legal. Hay un factor ajeno, que es la delincuencia, que podemos observar en diferentes latitudes de nuestro país. Eso es lo que nos debe de preocupar y eso es lo que la sociedad también tiene que reflexionar de cómo generar y hacia dónde orientar su voto. Y hablo de la delincuencia, mi querido amigo, como un tema no de instituciones políticas, porque todas las instituciones políticas están expuestas. Es la delincuencia que se empieza a colocar como un poder alterno al Ejecutivo Federal. Y eso nos debe de preocupar a todos los mexicanos, a los morelenses y en cada territorio municipal de este gran país, en los más de 2.400 municipios que tenemos en todo el país, porque pensar que la delincuencia siga tomando decisiones en los municipios, en direcciones, en los estados, veas actores políticos de todos los colores sentados con gente negativa, nos debe de preocupar. Aquí está nuestro futuro como viejos, como ancianos, aquí está el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos y nos debe de preocupar qué país estamos dejando a México, a Morelos y en cada territorio municipal. ¿Avisoras una posible elección de Estado? Yo creo que ningún presidente de la República, ninguno,
ha sido ajeno a esa tentación. Es una realidad, hay que decirlo con toda claridad. Ningún ejecutivo ha sido ajeno a esa tentación. Creo que hoy ese escenario se está prefigurando ya, como se prefiguró en otros momentos de la historia de este país, pero es parte del proceso de maduración de una sociedad. Tú lo dijiste muy bien, ya gobernó el PRI, ya gobernó el PAN, ya gobernó el PRD, hoy está gobernando el partido Morena, y la sociedad está armando criterios. La sociedad de manera crítica va a emitir su voto. Yo estoy convencido que vamos a tener una participación histórica. Yo creo que vamos a andar por ahí del 60% de participación a la presidencia de la República, si no es que más, porque también se han despertado pasiones. Pero déjame decirte algo que yo encuentro, Rolando, en mi caminar en diferentes espacios. La gente también está cansada de tanta confrontación. Esta lucha entre ricos y pobres, buenos contra malos, también ya cansó a la sociedad. Cansó a la sociedad y vamos a encontrar un escenario totalmente diferente. Lo que vamos a vivir, lo que estamos viviendo es un proceso de transformación del país, que los jóvenes que hoy nos escuchan en su casa seguramente van a construir un país diferente e incluso, me atrevo a decirlo, vamos a terminar en una organización política diferente al presidencialismo, tarde o temprano. Por último, estamos hablando del tema de los órganos electorales y todo un proceso electoral, que al final el objetivo propio es elegir a nuestros futuros gobernantes. Sí. Hablando en ese sentido de los gobernantes, hace un par de días el gobernador Cuauhtémoc Blanco presentó su informe de gobierno, su quinto y último informe de gobierno, en el cual pues, para muchos es un ejercicio de cifras alegres, alejado de la realidad. ¿Qué opinión te merece el tema? Mira, yo creo que la sociedad califica al gobernador, no los actores políticos. Los actores políticos emitimos un juicio y valoramos es bueno, es malo, las encuestas. Pero si tú vas a un centro de salud, te das cuenta de las carencias. ¿Y qué es responsabilidad del gobierno del Estado? Si tú vas a un plantel educativo, te das cuenta de las carencias. Si tú vas al sector agrícola, te das cuenta de los graves problemas que hoy está viviendo el sector agrícola, pecuario, y un grave problema que empieza a generar un severo dolor de cabeza, que es el manejo del agua en todo el país en un año como el pasado, que fue muy complicado por la sequía. Si tú volteas a ver el tema de seguridad, estamos metidos en un brete. Pretender decir desde un ejecutivo que las cosas están bien y que tenemos al mejor gobernador del estado es intentar tapar el sol con un dedo. La sociedad abajo se da cuenta y la sociedad, te lo decía hace unos minutos, va a premiar o va a castigar. Y yo creo que el gobierno que hoy encabeza el señor Cuauhtémoc Blanco no es más que el reflejo de un hombre que se le reconoce sus virtudes como deportista, pero también se observa y se ve con claridad sus deficiencias como administrador de un Estado. No es lo mismo administrar las finanzas de tu casa o de tu negocio donde te apoyan, administrar un Estado donde debes de tener un equipo, debes de controlar un equipo, debes de cuidar que no haya actos de corrupción, debes de garantizar en todo momento un compromiso con la sociedad, y no es lo mismo a que te aplaudan, a que te chiflen por no haber hecho las cosas. Son cosas muy distintas el deporte, la actividad administrativa y la actividad política. Entonces, creo que desde mi óptica, y te voy a hablar como secretario de una institución política, un gobierno con malas calificaciones, pésimas calificaciones. Y yo diría, vamos a calificarlo como calificamos a un niño en la escuela. No. A ver, hijo, ¿cuánto sacaste en matemáticas? Lo dejas 9, en defensa, papá, ¿no? ¿Cuánto sacaste en español? 8. ¿Cuánto sacaste en educación física? 9, papá. Bueno, pues promedias es... Ahí vamos, hijo. Llévenes 8.9, vamos muy bien. Califiquemos a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales y al gobierno federal. A ver, vamos a calificar políticas públicas.
Vamos a calificar educación, vamos a calificar salud, vamos a calificar seguridad. Y te aseguro que quienes me están escuchando en su casa ahorita ya están haciendo el ejercicio. Oh. Y entonces ya vas sacando el promedio de la calificación y entonces en su casa, en su oficina, en el coche, usted podrá decir qué calificación le damos a los 3 niveles de gobierno y entonces sabremos dónde estamos parados. Doctor Matías Quiroz, te agradezco mucho que hayas venido y te invito que posteriormente, ya cuando termine este tema de la intercampaña y la veda y se puede empezar a hablar ya de propuestas, que es urgente, nos vengas a platicar ya de cómo vislumbras el asunto e incluso de alguna aspiración legítima que por ahí tienes. Sí, yo creo que los tiempos se darán. Te agradezco mucho al Grupo Fórmula, a todo el staff que nos está dando esta oportunidad de podernos comunicar con la sociedad y, como siempre, mi compromiso de estar muy cerca de los medios, abonar en la transparencia y la rendición de cuentas, que es fundamental para una vida democrática. Te agradezco como siempre. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias. Encantado, gracias.